¿Hasta qué punto conoces realmente la persona que duerme a tu lado cada noche? Esa fue la pregunta que me hice a las 2:13 de la madrugada, cuando leí el mensaje de texto que cambió por completo mi vida. Solo decía, no voy a volver. Estoy con alguien que me entiende mejor. Por cierto, ya moví tus cosas al trastero. Mi nombre es Héctor Lira, tengo 52 años y trabajo en seguridad informática desde hace más de 2 décadas. He pasado mi vida protegiendo a empresas de amenazas invisibles, vigilando sistemas, detectando movimientos anómalos en la red. Nunca imaginé que esa misma lógica tendría que aplicarla para protegerme de mi propia esposa. Lucía estaba supuestamente en un retiro espiritual en Costa Rica con su círculo de sanación, como lo llamaba. Lo último que esperaba esa noche era recibir, junto al mensaje, una captura de pantalla que confirmaba que habían desaparecido $96,000 de nuestra cuenta compartida. Historias de venganza hay muchas. Algunas nacen del impulso, otras de la rabia. La mía no. La mía fue meticulosamente planeada. Porque mientras ella creía que yo vivía en silencio, yo ya había empezado a diseñar mi salida. Y esta es la historia completa. Lucía y yo llevábamos 14 años casados. Nos conocimos en una charla TEDx en Houston sobre innovación social. Yo daba una ponencia sobre ciberseguridad ética y ella participaba en una mesa redonda sobre salud holística y bienestar emocional. Recuerdo que me atrajo su energía tranquila, su capacidad para hablar de espiritualidad sin parecer ingenua. A los pocos meses ya vivíamos juntos. Al año nos casamos. Durante mucho tiempo, creímos haber encontrado un equilibrio. Ella hablaba de chakras y terapias de sonido, yo de firewalls y cifrado de datos. Era como si nuestros mundos no tuvieran nada en común, pero eso mismo parecía mantenernos unidos. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar una desconexión sutil. Lucía dejó de interesarse por mi trabajo, aunque nunca lo había entendido del todo. Cada vez pasaba más tiempo fuera. Congresos de sanación, encuentros de yoga, retiros energéticos que duraban semanas. Cuando le preguntaba por qué no podía acompañarla, me respondía con una sonrisa. Tú necesitas datos, no energía. Este no es tu espacio. El supuesto retiro en Costa Rica fue solo otro más en la lista. O eso pensé. La noche del mensaje, apenas pude procesar las palabras, pero mi instinto profesional me impulsó a actuar. Abrí mi portátil y accedí a nuestro sistema bancario. No fue difícil rastrear lo que había hecho. Lucía había transferido $96,000 de nuestra cuenta conjunta a una cuenta a su nombre, vinculada a una empresa llamada Alianza Holística Global LLC, registrada hacía apenas 3 meses en Delaware, un estado conocido por su flexibilidad legal. Esa empresa no figuraba entre sus negocios habituales. No era parte de su estudio de yoga, ni del centro de meditación que cofundaba con otras 2 mujeres. Lo que más me impactó no fue la cantidad de dinero ni la frialdad del mensaje. Fue la planificación. Ella no improvisó. Todo había sido preparado con semanas, quizás meses, de anticipación. Y sin embargo, hubo un error. Lucía pensaba que yo era solo un hombre detrás de pantallas, incapaz de moverme sin un manual o una línea de código. Lo que no sabía es que cada uno de sus pasos había dejado una huella digital, y yo sabía exactamente cómo seguirla. Ahí, en ese preciso momento, dejé de ser esposo traicionado. Me convertí en testigo de una traición. Y como todo testigo en mi campo, estaba listo para documentarlo todo. Durante años, las señales estuvieron ahí, disfrazadas de rutinas, de frases suaves, de ausencias justificadas por el crecimiento personal. Pero en retrospectiva, cada una era una grieta más en los cimientos de lo que creíamos haber construido. Recuerdo con claridad una conversación con mi madre poco antes de que falleciera. Estábamos en su jardín, un domingo por la tarde, regando sus rosales. Ella observó a Lucía desde lejos, que en ese momento hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro de la terraza con gestos rápidos, casi nerviosos. Ella es hermosa, dijo mi madre, pero nunca te pregunta cómo estás en realidad. ¿Te has fijado? Me encogí de hombros. Mamá siempre había sido observadora, pero también protectora. Le respondí lo que creía cierto en aquel entonces.
No todo el mundo expresa el cariño de la misma forma. Ella se limitó a sentir y me entregó la manguera sin insistir. Pero sus palabras me acompañaron desde entonces como un eco silencioso. Con el tiempo, las diferencias que antes parecían encantadoras se volvieron desconexiones insalvables. Lucía dejó de interesarse por mis proyectos, por mis logros profesionales. Cada vez que le compartía una noticia, un avance en una investigación, simplemente asentía y desviaba la conversación hacia su nuevo programa de ayuno sonoro o la próxima conferencia sobre neuroespiritualidad. Las finanzas también empezaron a cambiar. Empezó a hacer compras grandes para el estudio sin consultarme, y cada vez que le pedía una justificación, lo tomaba como una ofensa personal. No necesito permiso para invertir en mi vocación, me decía. Yo no buscaba control, solo claridad. Pero esa conversación siempre terminaba en lo mismo, que yo no entendía su camino, que mi mundo era frío, calculador, y que ella necesitaba fluir. Y fluía, sí. Fluía tan lejos que algunas semanas apenas la veía. Una vez, volviendo de una conferencia, encontré nuestro apartamento a oscuras. No había cena, ni una nota, solo una vela encendida y un cuenco tibetano sonando en loop en el altavoz del salón. Ella estaba en su estudio, meditando, me dijo. Había olvidado que ese día celebrábamos 10 años de casados. Aún así, no dije nada. Guardé la decepción, como quien guarda un recibo que sabe que un día servirá para reclamar. Porque aunque nunca lo verbalicé, una parte de mí, la parte que observa patrones, que entiende los sistemas, ya había empezado a sospechar que Lucía no solo se alejaba emocionalmente, sino que estaba preparando su salida con precisión quirúrgica. No fui ingenuo, fui paciente, silencioso, pero no ciego. Y aunque tardé en actuar, cuando lo hice, ya tenía todo lo necesario para responder con algo mucho más poderoso que la rabia. Pruebas. La paciencia no es pasividad. En mi mundo, significa vigilancia activa. Significa observar sin ser visto, registrar sin alertar. Por eso, mientras Lucía hablaba de expansión espiritual y desapego, yo construía un sistema de protección capa por capa. Mi primera acción fue crear 2 sociedades de responsabilidad limitada bajo nombres neutrales. Una se encargaba de mi consultoría personal, la otra de manejar inversiones en criptomonedas y activos digitales. Todo perfectamente legal. Ambas entidades eran operadas desde servidores encriptados a los que solo yo tenía acceso, protegidos por protocolos que había diseñado para clientes corporativos y que ahora usaba para mí. Luego, trasladé la titularidad de varios activos, como mi vehículo y parte del mobiliario del apartamento, a una de esas sociedades. Lo hice con discreción, sin alterar la rutina doméstica. Cambié de banco, abrí cuentas en línea en instituciones con doble autenticación biométrica. Todo estaba fraccionado, camuflado y legalmente separado del alcance de Lucía. Durante ese proceso, utilicé una herramienta que había desarrollado años atrás para una firma de abogados, un software de trazabilidad financiera que detecta movimientos irregulares en cuentas compartidas. Lo modifiqué para que me enviara alertas silenciosas al móvil cuando se hicieran retiros o transferencias superiores a un umbral que yo mismo fijé. Esa fue la razón por la que su transferencia no me tomó del todo por sorpresa. Lo que me sorprendió fue la frialdad del mensaje con que lo acompañó. También había creado una cuenta de correo y una nube privada donde almacenaba documentos escaneados, contratos, mensajes archivados y pruebas de gastos injustificados. Cada archivo tenía su fecha, su contexto y una nota personal. No eran solo documentos, era mi forma de construir una narrativa clara, sólida y verificable. No para destruirla a ella, sino para protegerme de lo que intuía inevitable. En paralelo, empecé a consultar discretamente con una abogada de confianza. No le conté toda la historia, al menos no al principio. Solo le pedí asesoría sobre cómo manejar una posible disolución patrimonial si un socio quisiera retirarse abruptamente. Ella no hizo preguntas. Me envió modelos de acuerdos, me indicó los pasos legales y me ayudó a preparar una estrategia que, en caso de necesitarla, podría activarse en menos de 24 horas. Lucía pensaba que yo era predecible, que vivía encerrado en códigos y teorías.
pero subestimó una verdad básica. Quienes trabajamos con sistemas sabemos que todo deja rastro, y que los sistemas no solo detectan errores, también los anticipan. Así que cuando recibí su mensaje y vi desaparecer el dinero, no entré en pánico, porque mientras ella soñaba con una fuga perfecta, yo ya tenía claro cada paso de mi contraataque, y estaba a punto de iniciarlo. A las pocas horas de recibir el mensaje, estaba en mi escritorio, café en mano, con las persianas cerradas y la pantalla dividida en tres. La plataforma de mi banco, el panel de control del sistema de monitoreo financiero que yo mismo había diseñado y la videollamada con mi abogada, Isabel Tellez. ¿Estás seguro de que quieres activar esto hoy mismo?, me preguntó, sin rodeos. Ella ya hizo su jugada, le respondí. Ahora es mi turno. Con su ayuda, iniciamos el proceso para congelar todas las cuentas conjuntas. En menos de 30 minutos, el acceso de Lucía a nuestras líneas de crédito quedó bloqueado. La transferencia de los $96,000 aún estaba en proceso de validación. Gracias a mis contactos en el banco, clientes antiguos que ahora ocupaban puestos ejecutivos, solicité una revisión urgente por posible fraude. Técnicamente, no era necesario demostrar intención maliciosa para activar una revisión interna. Bastaba con que existiera una discrepancia. En paralelo, redactamos un primer borrador de la demanda de divorcio. No había lugar para la improvisación. Toda acción estaba sustentada por pruebas. Entregué a Isabel un archivo cifrado con registros bancarios, capturas de pantalla, historiales de navegación de Lucía. Sí, había dejado sesiones abiertas en nuestro computador compartido y los documentos vinculados a Alianza Holística Global LLC. Pero necesitaba algo más. Algo que confirmara mis sospechas sobre la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando contacté a Camila Ramos, una exalumna brillante a quien había mentorado en sus primeros años como ingeniera forense digital. Ahora tenía su propia consultora y una red de informantes digitales que superaba incluso la mía. Le envié un mensaje codificado, el tipo de mensaje que usamos cuando sabíamos que no podíamos fiarnos ni del silencio. ¿Está relacionado con lo que hablamos en enero?, preguntó al responderme. Asentí. Entonces dime por dónde empezamos. Le pedí que rastreara todas las transferencias vinculadas a la cuenta de Lucía durante los últimos 6 meses. También quería un informe sobre la empresa en Delaware, su estructura, sus socios y si había conexiones internacionales. Esa misma noche recibí los primeros resultados. No solo había más transferencias, más de $40,000 en movimientos menores a otras cuentas personales, sino que varias de ellas habían sido fraccionadas en montos inferiores a los que requieren reporte automático. Era una técnica básica de evasión de controles, pero su uso confirmaba una cosa: Lucía no actuaba por impulso. Esto había sido planeado al detalle, y ahí supe que ya no estaba lidiando solo con una traición emocional. Estaba frente a una operación que, en mi mundo profesional, ya comenzaba a rozar lo delictivo. La diferencia era que, esta vez, el caso no era de un cliente, era mío, y estaba listo para seguir cada hilo hasta el final. La información que me envió Camila al día siguiente me empujó a salir de casa. Había rastreado una dirección física asociada a Alianza Holística Global LLC, una propiedad en las afueras de San José, Costa Rica. No figuraba como centro de retiro oficial, pero estaba vinculada a un tal Esteban Doria, autodenominado terapeuta holístico y guía espiritual en transición de era. El nombre no me decía nada, pero su historial, sí. A simple vista, era un gurú moderno. Cabello largo recogido, mirada intensa, miles de seguidores en Instagram y una retórica basada en la liberación energética del patriarcado emocional. Sin embargo, Camila descubrió demandas civiles abiertas en Panamá y Colombia por estafas, concursos online y fraudes con criptomonedas vendidas como tokens espirituales. Nada probado todavía, pero suficiente para encender todas mis alarmas. Tomé un vuelo a Costa Rica con pretexto de asistir a una conferencia regional sobre ciberdefensa. En paralelo, alquilé un coche y conduje hacia la propiedad. No entré, no llamé. Me quedé fuera, observando. A través del portón abierto vi a Lucía, descalza, envuelta en una túnica blanca,
hablando con otras mujeres mientras Esteban, el gurú, dictaba lo que parecía una clase sobre abundancia cuántica. Era como presenciar una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Todo era escenografía, las palabras, las sonrisas, incluso la supuesta paz. Pero lo que más me sorprendió no fue verla feliz, ni tan distinta. Fue reconocer el tono de su voz mientras hablaba con otra mujer, el mismo que usaba conmigo cuando me convencía de confiar sin preguntar. Volví al coche sin que me vieran y tomé una foto del letrero en la entrada. Bienvenida a tu nueva realidad. Irónicamente apropiado. Al regresar al hotel, revisé sus redes sociales. Lucía había publicado una foto con Esteban 3 días antes, escribiendo en la descripción: soltar lo viejo para permitir que lo nuevo florezca. Por fin, libre. Entre los hashtags, uno destacaba: almohadilla despertar sin cadenas. No respondí, no comenté. No era el momento. Pero cada palabra, cada imagen, era un nuevo ladrillo en el expediente que estaba construyendo. Ella pensaba que su nueva vida la alejaba de mí. La verdad era otra. Cada paso la acercaba más a las consecuencias. Y yo solo estaba empezando a documentarlo todo. Lucía regresó 2 días después. No anunció su llegada, pero su presencia se sintió en cuanto cruzó el umbral de nuestro antiguo apartamento. Yo ya no vivía allí desde que activé el protocolo legal, pero mantenía vigilancia remota del sistema de acceso y cámaras internas. Observé desde mi portátil cómo caminaba por el salón, buscando algo o quizás intentando encontrarme, hasta que su expresión cambió al ver que la mayoría de sus pertenencias estaban empacadas y etiquetadas. Me llamó 4 veces esa noche. No respondí. Al día siguiente, apareció en mi oficina. La recepcionista me avisó con incomodidad: «Señor Lira, su esposa, ex-esposa, perdón, está aquí. Insiste en verlo». Pedí que la hicieran pasar, no por cortesía, sino porque había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Lucía entró con paso firme, gafas oscuras sobre la cabeza, el mismo aire seguro que solía usar cuando daba clases de yoga para ejecutivos. Me sonrió, como si todo pudiera resolverse con una conversación. «Héctor, creo que ha habido un gran malentendido», empezó. «Intenté usar mis tarjetas y están bloqueadas. Necesito que lo arreglemos». La observé sin moverme. «No hay ningún malentendido», dije con calma. «Hiciste una transferencia sin autorización. Creaste una empresa usando fondos comunes y firmaste documentos que te comprometen legal y penalmente». Su sonrisa desapareció. «¿Qué estás diciendo? Es dinero nuestro. Yo solo lo moví porque pensé». «No pensaste», la interrumpí. «Actuaste. Planeaste. Dejaste una red digital de movimientos que cualquiera con conocimientos básicos puede rastrear. Y yo no tengo conocimientos básicos. Tengo experiencia. Y pruebas. Saqué de mi cajón una carpeta impresa, idéntica a la que tenía mi abogada. Se la deslicé por la mesa. Dentro, las transferencias fraccionadas, los documentos de Alianza Holística Global LLC, los pagos vinculados a cuentas asociadas con Esteban Doria y un análisis técnico de cómo había intentado esconder los montos. Lucía hojeó los papeles con creciente incredulidad. «No puedes hacerme esto», dijo en voz baja. «No te estoy haciendo nada. Solo estoy protegiéndome. ¿Vas a denunciarme? Ya lo hice. Todo está en manos de mi abogada. Y muy pronto, también en manos de las autoridades financieras». Se quedó en silencio. Bajó la vista, tal vez por primera vez en mucho tiempo sin tener una respuesta a mano. Yo solo quería un cambio. Estaba cansada de vivir tu vida, de tu mundo frío y predecible. Asentí, sin rabia. «Y por eso planeaste quedarte también con mi parte». Ella abrió la boca, pero no dijo nada. No levanté la voz. No acusé. Solo le mostré la verdad. Porque hay derrotas que no vienen con gritos, sino con silencio. Y aquel fue el principio del suyo. Tras la confrontación en mi oficina, supe que no bastaba con proteger mis propios activos. Había algo más grande en juego. Lucía no solo había vaciado nuestras cuentas, había conectado mi nombre y mis recursos a una red potencialmente criminal. Y eso,
En mi mundo, significaba una sola cosa. Había que escalar la investigación. Esa misma noche, me reuní virtualmente con Camila. Había estado analizando a fondo los movimientos de la empresa en Delaware, cruzando información con bases de datos internacionales y sistemas de análisis forense financiero. «Tengo algo que no te va a gustar», dijo apenas apareció en pantalla. «Dime, Lucía no solo transfirió el dinero a su cuenta personal. Parte fue triangulado a través de una fintech en Estonia, luego hacia una organización en Panamá vinculada a Esteban Doria. Hicimos backtracking en las IPs de las transacciones y encontramos algo curioso. Fueron ejecutadas desde una red encriptada usada normalmente en transacciones cripto de alto riesgo. ¿Lavado de dinero? Posiblemente. Lo están haciendo bajo la fachada de donaciones energéticas, inversiones para el despertar colectivo. Pero en realidad, hay un patrón clásico de blanqueo a través de conversiones rápidas y reintegros escalonados. Sentí un frío interno, no solo por la dimensión del fraude, sino porque mi nombre había sido utilizado para respaldar al menos uno de esos movimientos, gracias al poder legal que Lucía aún tenía en ciertos documentos firmados meses atrás. Camila continuó. Esteban ya había sido investigado en Colombia y Panamá. Esta vez, si entregamos la información, será difícil que lo evite. Tomé una decisión que no tenía marcha atrás. Recopilé todo el material en un dossier formal, junto con la declaración jurada de mi parte sobre la falsificación de consentimientos y uso indebido de mis activos. Al día siguiente, mi abogada presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y otra ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Horas después, un fiscal nos contactó directamente. El caso, me dijo, era más grave de lo que pensaban. No se trataba solo de una disputa de pareja, sino de un posible esquema internacional de estafa y lavado. En paralelo, los abogados de la fintech en Estonia confirmaron que el nombre de Lucía figuraba como apoderada en una transacción por $42,000, emitida a través de un alias vinculado a Esteban. Esa fue la pieza final del rompecabezas. Lucía no solo me había traicionado a mí, se había involucrado, consciente o no, en una red que ahora estaba bajo investigación penal. Y esta vez no habría retiro espiritual ni mante que pudiera salvarla. Solo la ley. Y la verdad que ella misma dejó escrita en cada transferencia. No volví a ver a Lucía desde aquel día. La siguiente vez que su nombre apareció frente a mí fue en una notificación judicial. La fiscalía había abierto una causa formal por fraude y su nombre figuraba como investigada. Yo, en cambio, fui citado como denunciante y testigo clave. No sentí alegría, tampoco rencor. Lo que sentí fue un silencio profundo. Como si, por fin, mi vida pudiera dejar de estar suspendida entre sospechas y decepciones. Me mudé a una pequeña casa en las afueras de Boulder, Colorado. Un lugar sencillo, con madera vieja y paredes que crujen cuando baja la temperatura. No necesitaba más. Lo elegí por una razón específica. Cerca de allí está un lago donde mi padre solía llevarme a pescar cuando era niño. Lo había olvidado durante años, como tantas otras cosas que uno deja atrás cuando cree que la estabilidad está garantizada. Las primeras semanas fueron extrañas. Me despertaba muy temprano, sin razón. Preparaba café y me sentaba frente a la ventana, solo a mirar cómo la luz se filtraba entre los árboles. No pensaba en Lucía, pensaba en mí, en cómo había permitido que alguien moldeara mi mundo, disfrazando egoísmo de espiritualidad, abandono de crecimiento personal. No fue una venganza, fue liberación. A veces, la gente confunde la capacidad de anticiparse con frialdad. Pero la verdad es que prever no significa desconfiar de todo, sino proteger lo que amas, incluso cuando eso que amas se convierte en amenaza. Un sábado por la tarde, mi amigo Jason, el único que supo desde el inicio todo lo que había pasado, vino a visitarme. Trajo herramientas, cerveza y tiempo. Pasamos horas reparando la cerca del jardín trasero, en silencio, hasta que dijo, sin mirarme: podías haberla destruido por completo. Elegiste no hacerlo. Asentí. Ella ya hizo suficiente por sí sola. Yo solo le quité el escenario. Esa noche, me senté en el porche con una copa de vino, sin celular, sin correos, sin alertas que revisar.
El aire estaba fresco, la casa quieta. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que prepararme para lo peor. Porque lo peor ya había pasado. Y no me había destruido. Me había devuelto a mí mismo. Las historias de venganza que más marcan no son aquellas que terminan en caos, sino las que construyen justicia en silencio. Lo que acabas de escuchar no es solo una ruptura matrimonial, ni una traición financiera. Es una lección sobre la importancia de anticiparse sin perder humanidad. En un mundo donde la confianza puede ser manipulada y los discursos emocionales utilizados para encubrir intereses egoístas, la verdadera protección no está en las barreras físicas, sino en la claridad mental, el orden legal y la autodignidad. Héctor no buscó destruir a nadie. Solo decidió no permitir que lo destruyeran. Eso no lo hizo vengativo, lo hizo consciente. Y quizá la reflexión más incómoda que deja esta historia sea esta. ¿Cuántas veces, por amor, ignoramos señales que en cualquier otro contexto consideraríamos una amenaza? Piensa en ello. Compártelo si conoces a alguien que necesita escucharlo. Este canal no solo cuenta historias, las analiza. Así que si te interesan más relatos como este, donde la inteligencia emocional y la estrategia se cruzan, suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios. Porque en este espacio, las historias de venganza no gritan. Susurran verdades que pocos se atreven a enfrentar.